Ok chicos, vamos a comenzar. Esta es la primera clase, vamos a ver SQL para comenzar. Y bueno, a ver, para no estar leyendo la diapositiva yo se los resumo un poco, ¿no? SQL básicamente es un lenguaje de consulta estructurado que se implementa mayormente ¿en qué? En las bases de datos relacionales. Ustedes, bueno, si no saben muy bien, he visto que el ingeniero sí les ha dado investigaciones, pero hay diversos enfoques del modelamiento de base de datos. El que ustedes están viendo en esta materia es el modelamiento relacional, es decir, que la información se encuentra relacionada por medio de determinadas conexiones. Por ejemplo, un cliente accede a un producto, entonces la conexión es que el cliente accede al producto y el producto es accedido por un cliente, ¿no? Eso es un modelo relacional. Existe el modelo no relacional, no SQL, que el NoSQL es mayormente aplicado para aquellas plataformas que hacen usos de videos, por ejemplo Netflix, Spotify, entre otras cosas, y a partir de eso ahí se implementan estas cositas que van a ir viendo ustedes de SQL. Por eso les digo que es muy importante que ustedes no se queden con lo que aprenden, sino investiguen y investiguen, ¿ya? Entonces miren, SQL, como les decía, trabaja mayormente con los modelos relacionales, en este caso con el sistema gestor de base de datos que ustedes están viendo que es Access, ¿ya? Ahora, SQL utiliza tres lenguajes principales. O sea, existen más, creo que existen dos más, pero los principales son estos tres, ¿ya? Los lenguajes de definición de datos, los lenguajes de manipulación de datos y los lenguajes de control de datos. Está en español, por si acaso, ¿ya? Ahora, lo que tienen que ustedes aprender muy bien es saber diferenciar qué comandos intervienen o se usan en cada uno de estos tres tipos de lenguajes, ¿ya? Cuando ustedes escuchen lenguaje de definición de datos, lo que se les tiene que venir a la mente es creación de una base de datos, creación de las tablas, creación de sus atributos de la tabla y establecer las llaves primarias y las llaves foráneas y las relaciones entre tablas. Es lo único que se utiliza en el lenguaje de definición de datos. Creación de la base de datos, sus tablas, sus atributos, llaves primarias, foráneas y las relaciones entre las tablas. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, lenguaje de manipulación de datos es el más amplio que ustedes van a ir viendo. Existen diversos comandos, diversas cláusulas y diversas formas de poder hacer uso de cada uno de estos lenguajes, ¿ya? Ahora, cuando ustedes escuchen el lenguaje de manipulación de datos, se complica un poco. ¿Por qué? Porque no es una estructura fácil de seguir. Existen diversos comandos, pero mayormente el lenguaje de manipulación de datos se utiliza para filtrar información. Yo saco información de mi base de datos. Quiero saber cuál es el cliente que más compras me ha realizado en mi negocio, lenguaje de manipulación de datos. Quiero saber cuál es el médico que más pacientes ha atendido en una determinada especialidad, lenguaje de manipulación de datos. Todo lo que ustedes quieran saber de su base de datos, toda la información, la ganancia de un día determinado con lenguaje de manipulación de datos. No se olviden, ¿ya? Ahora, el lenguaje de control de datos, ahí cabe recalcar que el lenguaje de control de datos, como su nombre indica, es mayormente utilizado para la seguridad de la base de datos. ¿Cómo qué? Yo soy el administrador de la base de datos, ustedes son nuevos empleados de una determinada empresa, entonces me dicen, Germán, concédale acceso a Guayua a la información de las ventas realizadas en todo el año, por ejemplo. Entonces yo le voy a dar el acceso a Rodrigo Guayua para que vea toda la información de las ventas. A eso me refiero con lenguaje de control de datos. La gestión de permisos, la gestión de seguridad, lo vemos acá. Pero el detalle es que ustedes están utilizando Access, que Access no es un sistema gestor de base de datos utilizado para las grandes empresas o para una aplicación móvil o una aplicación de escritorio, sino más que todo es utilizado para pequeños negocios, ¿no? Si ustedes van a la biblioteca departamental de Santa Cruz, porque hay pasantías ahí para nuestra área, su base de datos es en Access. Y ahí van a ver que solamente la seguridad es la contraseña que ellos colocan por defecto, que ustedes igual van a hacer, y nada más. Ya entonces el lenguaje de control de datos no se preocupen, no entra en su proyecto, solamente el ingeniero les pide que coloquen una contraseña, que eso igual lo vamos a ver conmigo, pero aquí lo que ustedes tienen que recordar, por si entra en su examen, cuáles son los comandos que se utilizan acá, son el grant, G-R-A-N-T, permitir, y revoke, revocar. Lo único, ustedes lo pueden buscar en internet, creo que en su tarea igual se los dio el ingeniero Peinado, esos comandos son los que se utilizan en el lenguaje de control de datos. Ahora, el lenguaje de definición de datos no lo voy a explicar porque realmente solamente es para creación de tablas, como les decía. Si ustedes gustan, pueden aprender. En mi canal de YouTube siguen mis auxiliaturas antiguas. Igual ahí lo explico detalladamente, el lenguaje de definición de datos. Lo que más me interesa para su proyecto es el lenguaje de manipulación de datos, ¿ya? Entonces, vamos a ir un poquito directo a eso. Pero como pueden ver, miren, lenguaje de definición de datos, si saben inglés básico un poquito, o si tienen la idea más o menos de cómo traducir palabras, los comandos que se van a pillar son create table, create database, create tanto, digamos. Más que todo create table en create database. Ya crear la tabla, crear la base de datos. Drop es eliminar, alter es modificar los atributos de una determinada tabla.
¿ya? No se preocupen, esto de acá no se ve mucho, no se ve mucho. Quizás vayamos a hacer alguna consulta de actualización o eliminación, ahí sí tenemos que hacer uso de alter, porque alter me permite modificar los atributos de una tabla creada. Por ejemplo, el caso de la universidad, ustedes saben, yo me apellido Mendoza, Mendoza con Z, y pasa que cuando yo ingresé a la universidad le entregué mi ficha de datos personales y me rellenaron Mendoza con S. Entonces el atributo nombre de estudiante o apellido estudiante está escrito Mendoza mal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que hacer una solicitud de cambio de nombre. Entonces ellos, cuando ya entrego todos los papeles, hacen una actualización a la base de datos, actualice el apellido del estudiante a Mendoza con Z y elimine el Mendoza con S. Digamos. Entonces ellos van a actualizar la información de la base de datos modificando el atributo determinado que es con alter. ¿Ya? Solo eso, nada más. Lo vamos a ver igual, voy a tratar de explicar esa parte del alter. Ahora, lo que más me importa y ustedes tienen que aprender es el lenguaje de manipulación de datos. ¿Ya? Entonces aquí, miren, sencillito. Vamos a hacerlo sencillito, no voy a explicar mucho esto porque a veces no se entiende. A ver, vamos a colocar estructura. Ahí no se está viendo. ¿Qué pasó? Cachito, vamos a salir de acá. Ahora, esto es lo que me interesa a mí. Estructura básica de una consulta SQL, lenguaje de manipulación de datos. LMD, lenguaje de manipulación de datos. ¿Cuál es la estructura básica de una consulta de lenguaje de manipulación de datos? Lo sencillo. Siempre va a ser un select, siempre van a haber un select, ¿ya? Va a haber un from y va a haber un where. El where es opcional. Ahorita les voy a explicar para qué funciona cada uno. O quizás algunos ya tengan alguna idea base. A ver. Primeramente voy a comenzar por from, ¿ya? From significa desde dónde voy a generar o sacar la información. ¿Desde dónde? El origen. ¿De qué tabla? ¿Ya? Entonces, en from yo puedo especifica con qué tabla se va a trabajar, con qué tabla se va a trabajar. Si tengo la tabla cliente, from cliente. Si tengo la tabla producto, from producto. Si tengo la tabla artículo científico, from artículo científico, etcétera, etcétera. From es para seleccionar tablas. Ahora, select. ¿Para qué me permite o qué me permite select? Si from me permite especificar de qué tabla voy a trabajar, select me permite seleccionar, en español, qué atributos de la tabla determinada que estoy indicando acá voy a utilizar. Si tengo la tabla estudiante, from estudiante, seleccione código de estudiante, nombre de estudiante, correo electrónico estudiante, número de teléfono. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo práctico, ¿ya? Entonces vamos a ir haciendo esto acá de momento. Aquí les voy a poner, selecciona los atributos de una tabla. ¿Ya? Ahora, el otro, el where. ¿Para qué sirve where? Ustedes me imagino que ya han visto programación 1, programación 2 y programación 3. ¿No ven? ¿Cómo que no? Mentiroso. Bueno. En programación 2 y 3 mayormente se utilizan las estructuras condicionales. ¿Se acuerdan de las estructuras condicionales del diamante? ¿O no se acuerdan? Lo especificábamos con un if. Si número 1 es mayor que número 2, entonces el número 1 es mayor que el número 2, o viceversa, por falso. ¿Ya? Eso, el if, se traduce en where, en SQL. Cuando ustedes quieran establecer una condición determinada en su consulta, utilizan un where. ¿Ya? Establece una condición que la consulta debe cumplir. Por ejemplo, les pueden pedir, quiero saber la ganancia que tuvimos en los meses de enero a agosto de este año. Entonces aquí le tengo que decir, donde el mes de la venta sea igual a enero hasta agosto. Esa es la condición. Entonces las condiciones las establezco en el where. ¿Ya? No se olviden. Por si acaso todo lo que estoy haciendo en mi computadora se los voy a pasar, no se preocupen, la diapositiva, el blog de notas se los voy a pasar y la grabación igual. Quizás sufra un pantallazo azul en mi computadora, ya está mal, pero no se preocupen, se guarda la grabación. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar a ver, vamos a buscar los archivos del docente. Un cachito, estoy viendo que no me está grabando la pantalla.
Ash. Ya, me van a esperar un cachingo, vamos a agregar captura de pantalla. Ahora sí, ya. Ahora sí, espero que no se pierda. Vamos por los archivos del ingeniero Peinado, la verdad. A ver, base de datos, no, esto acá no es. Material varios. Ya. Hay una base de datos muy interesante que está de muestra y ustedes pueden acceder en internet, se llama Neptuno. Yo se las voy a pasar la que tiene solamente las tablas y las consultas SQL, si no me equivoco. Pero esa base de datos Neptuno tiene mucha información cargada, demasiada. Si ustedes pueden buscar, buenísimo, para que puedan aprender. A ver, un ratingo, barra de herramientas, general. Negro, vamos a ponerlo en blanco. Ah, me lastiman los ojos. Ya. Entonces, miren. Una forma para que ustedes puedan aprender muy rápido los proyectos o puedan analizar sus tareas o la de sus compañeros, es irse al modelo relacional, el mapeo físico. ¿Ya? El mapeo físico, me refiero al modelo relacional, en este caso las relaciones. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me abre esta ventana por defecto, me voy a herramientas de base de datos, la opción de relaciones, hago un clic ahí, se me habilita esta ventana de acá. Ahora miren, una clave para su proyecto es que lo puedan hacer de la forma más ordenada posible para que sea fácil de leer. Esto acá el ingeniero lo tiene que leer de izquierda a derecha lo más rápido posible para que él capte la idea principal de su proyecto. Si ustedes lo hacen una chipazón o como ustedes quieran y es difícil de entender, vamos a ir pataleando desde el inicio. Digamos. El ingeniero le va a decir no se entiende esta parte, quizás, digamos. Pero la idea es que lo puedan hacer sencillito. Miren, cada línea se entiende, está fácil de leer, de izquierda, recorrido prácticamente. Entonces, miren, aquí la idea principal del modelo conceptual o el modelamiento del modelo relacional, en este caso las tablas, es verificar cómo funciona la lógica del negocio. ¿Ya? La lógica del negocio, en este caso Neptuno, se encarga de gestionar los pedidos de una empresa transaccional. No me acuerdo, pero es una empresa bastante grande que gestiona diversos pedidos. ¿Ya? Gestiona diversos pedidos, entonces la información principal es el control de pedidos. Aquí no voy a pillar la información del inventario de la empresa, nada de eso. Solamente voy a encontrar la información de todos los pedidos. ¿Y esos pedidos a quiénes son entregados? Esos pedidos son entregados a clientes. Los clientes solicitan los pedidos. Un determinado empleado se encarga de gestionar un pedido que llega al cliente. Existen compañías de envíos por si el cliente se encuentra fuera del país. Entonces, la compañía de envíos se encarga de gestionar un pedido que es entregado a un cliente. Como pueden ver, estoy leyendo y conectando al mismo tiempo. Esa es la idea principal de la base de datos relacional, que toda la información sea fácil de leer y que la conexión esté correcta, ¿ya? Seguimos, miren. Ahora, aquí entre productos y pedido existe algo particular. Ustedes han visto las relaciones de muchos a muchos, ¿no ven? Sí, ¿no ven? ¿Qué sucede cuando se obtiene una relación de muchos a muchos? Se crea una nueva tabla. Entonces, en este caso, la nueva tabla es detalle de pedido, ¿ya? ¿Por qué es una relación de muchos a muchos? Porque un producto, ¿en cuántos pedidos puede ser solicitado? El perfume de Maluma, qué sé yo, ¿en cuántos pedidos puede ser seleccionado? En muchos. Me lo puede pedir Guayua, me lo puede pedir Diego, me lo puede pedir Vanessa, etcétera, ¿no? O sea, más de uno. Y un pedido, ¿cuántos productos puede incluir? Yo puedo pedir el perfume de Maluma, puedo pedir una Coca-Cola, puedo pedir papa frita, etcétera, etcétera. Entonces puedo pedir más de un producto. Entonces se crea una relación de muchos a muchos que se convierte en una nueva tabla, detalle de pedido. La característica principal de las relaciones de muchos a muchos es que las llaves primarias de las tablas que se encuentran a sus costados pasan como foráneas aquí y representan de forma única a esta tabla. Quizás no me están comprendiendo, pero cuando practiquen lo van a entender, ¿ya? Pero esa es la idea principal de las relaciones de muchos a muchos. Ahora, en el modelo entidad-relación ustedes también tendrían que haber comprendido que cuando tenemos una relación de muchos a muchos, si bien se crea una nueva tabla con las llaves primarias de las tablas de sus costados, también puede ser que esa entidad o que esa nueva tabla posea atributos propios. Por ejemplo, la cantidad vendida, yo no lo puedo poner en pedidos, sería un error fatal. Tampoco la cantidad vendida en este pedido lo puedo poner en productos. ¿Por qué? Porque la cantidad que estoy vendiendo es una característica o un atributo propio de los pedidos que se están solicitando. El descuento también, ¿ya? Solo eso. Pueden tener atributos propios las relaciones de muchos a muchos. Ahora,
Lo mismo, miren, los proveedores son encargados de suministrar diversos productos, que estos productos son entregados a través de un pedido determinado a un cliente determinado. Entonces, ¿vieron? Como pueden ver, se conecta todo, se puede leer fácilmente y se relaciona. Ahora, si no han visto normalización, difícil que me puedan comprender ahorita, lo vamos a tratar de ver la siguiente clase, pero esta tabla categorías es producto de la tercera forma normal, dependencias transitivas. No me van a comprender ahorita, pero la idea principal es que este atributo categoría a la cual pertenece el producto, o sea, imagínense que aquí hay un atributo categoría y aquí por cada producto bebida. Bebida, 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 bebida. O sea, 50.000 productos que son bebidas, voy a estar escribiendo 50.000 veces bebidas. Se pierde mucho tiempo, ¿verdad?, escribiendo a cada rato bebidas. Entonces, lo que se hace aplicando tercera forma normal es crear una llave primaria que identifique a esa categoría determinada y simplemente haga referencia al numerito acá y me evito de estar escribiendo bebida, bebida, bebida. Lo van a ver cómo se automatiza con los formularios más adelante, ¿ya? Pero, en resumen, esto acá es producto de la tercera forma normal, que lo vamos a ver más adelante. A lo que quiero ir con este ejemplo o con esta base de datos es que podamos aprender lo que les estoy diciendo de SQL. Voy a trabajar con cliente, ¿ya? Van a ser consultas sencillas, no se emocionen, esta consulta no es válida para un proyecto, la verdad. Vamos a hacer una consulta. Lo malo de Access es que se ve muy chiquito. Voy a trabajar con un bloc de notas. Muchas veces les molesta a los estudiantes, pero es la única forma en que se pueda ver grande. Ya. Entonces, vamos a ver si estoy grabando todavía. Sí. Ya. Entonces, miren. Las consultas mayormente nacen a partir de un enunciado que la empresa necesita conocer una información determinada. ¿Ya? Entonces, miren. De momento, esta es la tabla clientes. Van a disculpar. Esta es la tabla clientes, tengo todos sus atributos del cliente. Ahora, como les decía, el lenguaje de manipulación de datos me permite filtrar información de la base de datos. Entonces, miren, vamos a comenzar con una sencilla. Realice una consulta que permita, verificar todos los clientes. Perfecto. Entonces, miren, me están diciendo que tengo que hacer una consulta que me permita verificar todos los clientes, toda la información de la tabla clientes prácticamente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Sencillo. Yo sé que una consulta de lenguaje de manipulación de datos comienza con select, ¿qué sigue? From, y finalmente puede ser opcional que exista una condición. Vamos a analizar. Voy a poner el where, ¿ya? Pero esa es la idea principal. Siempre comienza con un select. Ahora, aquí yo les decía que select me permite seleccionar atributos de la tabla. Ahora, en este caso, ustedes toman la decisión cuántos atributos quieren sacar de la tabla clientes. Si ustedes quieren sacar toditos, existe un comodín para seleccionar toditos los atributos y no estar escribiéndolo uno por uno. Ahora, si ustedes quieren sacar atributos específicos como ser, a mí no me interesa conocer su código postal del cliente, no me interesa el país, no me interesa su fax, yo quiero que vos me generes el nombre de la compañía, su identificación de esa compañía, el nombre del contacto y la dirección. Nada más. Entonces ahí me está diciendo que los atributos son específicos y no es todos los atributos. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, miren. Aquí, si yo quiero seleccionar toditos los atributos, utilizo un asterisco. ¿Ya? Siempre que quieran seleccionar todos los atributos de una tabla, asterisco. ¿Ya? Ahora, en from ya vimos, solamente se escribe el nombre de la tabla. Aquí un dato muy importante, y después están diciendo no me sale, no me sale. Ustedes tienen que respetar el orden tal cual como escribieron acá. Si aquí escribieron mayúscula y minúscula, lo tienen que respetar en SQL. Si lo escribieron todo en mayúscula, todo en mayúscula. ¿Ya? Porque he visto muchos casos que no les salen las consultas y es solamente porque no están siguiendo el orden como crearon su base de datos. Y se frustran y se ponen a llorar y no es la idea, ¿no? Entonces ya saben, respeten tal cual como están definiendo sus relaciones. Entonces miren, aquí voy a poner clientes, y ahora miren, la parte del where les dije que es una condición. Yo no puedo utilizar una condición aquí, ¿por qué? Porque no me está diciendo que del cliente específico o de un cliente en específico. Solamente me está diciendo todos los clientes. Entonces no va a haber una condición, no hago uso de un where. ¿Ya? Entonces miren, vamos a ejecutar esta consulta SQL. Seleccionamos, nos vamos aquí. ¿Cómo entro al panel de SQL en Access? Me voy a crear, diseño de consulta, cerramos esta ventanita. Por si acaso este es el asistente para generar consultas, no lo pueden utilizar delante del ingeniero Peinado.
¿ya? Se van a SQL, ¿ya? Y aquí miren, ¿con qué palabra comienza la consulta? Por defecto, con select. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Control V, ahí está lo que hicimos. Select from clientes y básicamente, un ratingo, se me bloqueó. Cachingo está muy grande. Ahora sí, básicamente lo que tengo que hacer aquí es ejecutar la consulta, ¿no? Aquí está el botón de ejecutar. Y ahí está, ¿no? Miren, me ha seleccionado toda la tabla, clientes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hice? No tiene nada de relevancia esta consulta. ¿Por qué? Porque es básicamente que yo haya hecho clic en la tabla clientes, digamos. Miren, la misma información, cliente y consulta, lo mismo, digamos, o sea, no tiene ningún sentido, ¿ya? Pero es un ejemplo. Ahora miren, la siguiente variante para seleccionar atributos es la que les decía. Si ustedes no quieren seleccionar todos los atributos y solo quieren atributos específicos, de la misma manera, seleccionan ID cliente, nombre, compañía. Entonces miren, ID cliente tal cual está escrito, ID cliente, coma, nombre, compañía. Tienen que respetar, miren, si aquí no está con ñ, entonces sin ñ, nombre, compañía. Entonces miren, voy a ejecutar esto de aquí, control C, volvemos a la consulta de acá, clic derecho, vista SQL, pegar y ya. Ahora sí, miren, ya no me muestra todos los atributos, solamente me muestra los atributos que le especifiqué. ID cliente y nombre, compañía. En este caso, compañía ya está aquí con ñ. Ahora, a ver, ¿hasta ahí se entiende? ¿Vamos bien o estamos perdidos? ¿Sí o no? ¿Sí? Digan, sean sinceros porque después van a ser más brutales las consultas. Ahorita... Me perdí, ¿qué onda escribiste todo eso? Mi blog de notas. Sí, pero puedes hacerlo en Access. Solamente que yo no lo hago en Access porque se ve muy chiquito ¿cómo se dice? El ambiente de trabajo o el lienzo. ¿Viste? Es muy chiquito y a veces no se enfoca bien. Por eso hago uso de un blog de notas. A ver, entonces miren, vamos a establecer una condición. ¿Ya? Vamos a establecer una condición. Ahora, cuando yo establezco una condición, ya cambia todo el sentido de la consulta. Vamos a hacer acá la consulta siguiente. Vamos a mostrar... A ver, ya. Miren, aquí tenemos cuántos atributos tenemos o cuánta información tenemos en la tabla. Tenemos 92 datos. Ya, tenemos 92 clientes o compañías. Y supongamos que no queremos estar viendo uno por uno las compañías y me dicen, oye, a ver, seleccionar la información del cliente bot, acá, B-O-T-E-T-M. Me están pidiendo que yo seleccione solamente la información de este cliente. Su llave primaria es bot, entonces, ¿cómo hago eso en una consulta SQL? Ahora sí, ya establezco una condicional. Seleccione, aquí le vamos a poner, seleccione la información del cliente bot. ¿Cómo es? Bot. Acá. TTM. ¿Ya? Ahora. No me acuerdo cómo se comenta en SQL, pero para que no se pierdan lo voy a hacer aquí. Entonces miren, vamos a hacerle super zoom. Quizás se me mueva, pero no pasa nada. Entonces miren, estoy en Access, estoy en las consultas SQL, me están diciendo que seleccione la información del cliente bot. Esta es su llave primaria, por si acaso. ¿Ya? Entonces, miren, selecciono, voy a seleccionar todos los atributos, porque me están diciendo toda la información. Entonces, miren, ahí está. Selecciono todos los atributos de la tabla clientes, y aquí viene lo interesante. En Where yo establezco la condicional. Ahora, las condiciones, por favor presten atención, esto es lo más importante para esta parte. Las condiciones las establecen ustedes. Pueden establecer la condición sobre cada uno de estos atributos de acá. Si yo no me acuerdo el ID del cliente, por ejemplo, nadie se acuerda del registro, o yo no me voy a acordar del registro de ustedes, pues ¿para qué? Digamos, voy a memorizar todo eso en mi mente, pero sí me acuerdo de su nombre y su apellido, entonces puedo seleccionar estos dos como referencia para mi condicional. Puedo decir, where, nombre, Eliana, en apellido, Encinas, digamos. Entonces ahí lo va a seleccionar la información de Eliana. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden establecer con un solo campo o con más de un campo. La decisión la toman ustedes.
Pero muchas veces para hacerlo sencillo se trabaja con la llave primaria y seleccionar esa clave o ese valor que representa de forma única a un determinado objeto o instancia de entidad. Eso es teoría de base de datos, por si acaso. Esos términos los tienen que conocer, ¿ya? Entonces, miren, vamos a volver a consultas. Entonces, miren, aquí yo voy a trabajar con la llave primaria de cliente, que es ID cliente. Escribo tal cual. Where, ID cliente, ratito, tal cual está escrito en el modelo relacional, ID cliente, ¿está bien? Entonces, miren, le estoy diciendo, donde el atributo ID cliente sea igual a ¿qué? Sea igual a su llave primaria, que es bot. Eso. Ahora, miren, parte muy importante y fundamental que ustedes sepan hacer su base de datos es conocer los tipos de datos. Cuando ustedes crean una tabla, definen tipos de datos. Por ejemplo, registro universitario, ¿qué tipo de dato es? ¿Es texto, es número o es numérico? ¿No ve? Entonces está bien. Pero el nombre es tipo texto o tipo numérico. Texto. Entonces, cuando ustedes quieran hacer referencia a un tipo texto, es decir, a un atributo que es tipo texto, lo tienen que hacer entre comillas. Si quieren hacer referencia a un número, a un valor numérico del atributo, lo hacen sin comillas, ya que quede claro eso. Entonces, miren, en este caso, este de acá es tipo texto. Entonces, miren, aquí voy a colocar comillas dobles, perdón, voy a escribir el nombre de la compañía, que es de esta forma, ¿ya? Entonces, miren, ahí estoy diciendo donde el ID cliente es igual a bot. Vamos a diseño de consulta. Muy importante, a veces se les cambia las pestañas, pero si ustedes quieren ejecutar su consulta, se van a diseño de consulta. Igual ahí se pierden y dicen, ya fue mi proyecto y demás. Pero está en diseño de consulta para ejecutar. Hago un clic en ejecutar y miren, me dice un error. Vamos a ir analizando. No se encontró la propiedad, me dice. Entonces, para poder verificar eso, le doy a aceptar. Y el error está en que esta primera línea de instrucción no pertenece a la consulta SQL. Entonces, miren, lo voy a borrar y debería desaparecer ese error. Ahí está. Entonces, miren, le di a ejecutar y me filtra la información solamente de ese cliente. De los 93 clientes, solamente filtré uno solo. Bodon Dollars Markets. ¿Ya? Ahora, si se les complica mucho, ya les dije, pueden trabajar con el atributo nombre de compañía, establecer este valor para buscar y demás. Y se facilita la búsqueda. ¿Ya? Entonces, miren, hasta ahí solamente hemos visto qué cosa, filtrar información de la base de datos sin ningún criterio, sin ninguna operación en específico, pero es lo esencial. Esto es lo esencial para que ustedes puedan comprender cómo funciona SQL. No sé si se comprendió, ¿tienen alguna duda? ¿No? Ya. Seguimos avanzando entonces. De todas formas está la grabación, lo pueden repetir, lo pueden verificar. O en YouTube, igual hay hartísima información. Eso sí, es muy importante, porfa chicos, presten atención. Es muy importante que sepan lo siguiente. Access trabaja con SQL puro. Bueno, sé que no sabemos mucho aquí de esa teoría, pero Access trabaja con SQL puro. Existe MySQL y MySQL es un poco más flexible, les permite hacer mucho más cosas con las bases de datos, pero Access es muy limitado. Entonces van a ver cosas, si ustedes utilizan ChatGPT y lo copian y lo pegan acá en Access, les va a salir error. ¿Por qué? Porque las palabras reservadas varían. Ya, entonces, si ustedes van a hacer van a hacer uso de ChatGPT, pónganle en Access, ¿ya? Porque Access utiliza SQL puro, no utiliza el SQL de MySQL. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Ya vimos lo principal de esto de acá de las consultas. Ahora, miren. El insert no lo vamos a ver. Insert es solamente, como su nombre indica, insertar un valor determinado. Si yo quiero insertar un nuevo cliente, hago uso de insert. Insert into cliente, nombre tanto, apellido tanto, etcétera, etcétera. Para eso sirve insert, no lo vamos a ver, no sirve de mucho. Update, esa sí la vamos a ver más adelante. Delete, no la vamos a ver delete. Delete prácticamente elimina un registro. Por ejemplo, me pillaron, qué sé yo, comiendo en la biblioteca, me expulsan para siempre de la biblioteca, entonces tienen que eliminar mi información de la biblioteca, para eso hacen uso de delete. ¿Ya? Solamente eso. Dependiendo del caso. Ahora, miren, esto acá ya lo hemos visto, lo que es el from, ya sabemos para qué sirve. Hemos visto el where y ahora tenemos esto acá y aquí es donde todos se pierden. ¿Ya? Esto es lo más importante. No lo puedo explicar de forma sencilla porque es con puros ejemplos prácticos. Cada uno de estos acá se utiliza en un determinado momento.
Vamos a comenzar con Group By. ¿Ya? Vamos a comenzar con Group By. Han hecho uso de Excel, de las funciones de Excel, ¿no? En introducción a la informática, en laboratorio y otras materias más, ¿no? Ustedes recuerdan que hay funciones determinadas en Excel para sacar un resultado, ¿no? Entonces, en Access tenemos lo mismo. Solo que en Access no se llaman funciones de Excel, se llaman funciones de agregado. Las funciones de agregado son operaciones o cálculos pequeños que se realizan sobre una base de datos. ¿Qué operaciones me puedo encontrar acá? Me puedo encontrar el promedio, average, o sea, está, ¿cómo se dice? Contractado del inglés, pero esto acá significa promedio en español, ABG. Count es para contar, y esto acá es muy importante. ¿Por qué? Queremos saber cuántos pedidos hemos vendido en un determinado día. Tenemos que sacarlo de la base de datos, entonces hago uso de un count, de un contar. Tenemos la función sum, que la función sum es básicamente para sumar, la función max y la función min es para filtrar el máximo y el valor mínimo. Si están llevando la ingeniera Sharon, en su proyecto, en su práctico del zoológico, les dice filtrar el zoológico que tiene un mayor presupuesto, entonces ahí hacemos uso de la función max. O sea, más o menos esas son las ideas que ustedes tienen que tener de cómo se utilizan estos de acá. Ahora, ya sabemos que las funciones de agregados nos sirven para sacar pequeños cálculos determinados sobre una tabla, de una base de datos. Ahora, ¿dónde yo hago uso de estos comandos? ¿En qué parte de las consultas? Tenemos select, tenemos from y tenemos where. ¿En qué parte hago uso? Como indica acá la diapositiva, lo hago uso en select. En select, no se olviden, en select tiene que haber estas funciones de agregado. Vamos a hacer una ahorita sencillita, que la idea principal sea esa, pero de momento, ya un ratingo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con las funciones de agregado? El problema es que el estudiante no se sienta a leer la teoría de SQL y luego quiere que funque su consulta y no está respetando las normas establecidas para hacer una consulta SQL. Cuando ustedes hagan uso de una función de agregado, tienen que hacer, por ende, que se les venga a la mente. Hago uso de una función de agregado, tengo que hacer uso de un group by. Group by me permite agrupar aquellos atributos que no son funciones de agregado. Solo recuerden eso, cuando yo hago uso de una función de agregado, tengo que hacer uso de un group by obligatoriamente. Solo eso. ¿Ya? Ahora, ya hemos visto el group by, ahorita vamos a hacer un ejemplo práctico. Tenemos lo que es el having. Having, más que todo, se utiliza cuando nosotros hacemos uso de una función de agregado, en este caso group by, y luego queremos meterle una condicional adicional. Entonces, cuando yo hago uso de un group by, no puedo utilizar el where, puedo utilizar un having. Recuerden, cuando yo hago uso de un group by, no puedo utilizar ya where, pero puedo utilizar un having, que es lo mismo, teniendo en cuenta que, having en español, teniendo, ¿no? Eso. Entonces, order by es lo más sencillo, es la última instrucción de una consulta SQL. Si select es el primer comando de una consulta SQL, ya aquí tenemos la consulta SQL, un ratingo. Si select es el primer comando, order by va a ser el último. Order by siempre va a ser, ay, no estoy compartiendo un ratingo, no sé por qué no me permite compartir. Ya, order by siempre va a ser la última instrucción de una consulta SQL. Ya, no se olviden eso. Ahí está. Ahora, ¿para qué me sirve order by? Ya, order by significa ordénese de acuerdo a un determinado orden. Esto de acá es como cuando ustedes le dicen, quiero que me filtren del último, del mayor al menor. Quiero que me filtren del mayor hacia el menor, del menor al mayor, de la fecha más alta a la fecha más baja, qué sé yo, de la A a la Z, de la Z a la A, del 0 al 9, del 9 al 0, etcétera, etcétera. Simplemente me permite ordenar los datos de forma ascendente o de forma descendente. Y siempre es la última instrucción de una SQL. Nada más. Ahora, para concluir con esto de aquí, a ver un ratingo, tenemos, a ver, ya hemos visto where, ya hemos visto having, order by, where, ya, entonces aquí ya mueren las cláusulas. Vienen los operadores lógicos, ¿ya? Esta parte de los operadores lógicos vamos a retroceder un poquito hacia atrás, hacia programación, o hacia lógica y algoritmos. Ustedes saben que existen los operadores lógicos y los operadores de comparación o de relación. Los operadores lógicos de la tautología son los operadores y o y no. Está escrito en inglés. Siempre va a ser en inglés, ¿ya? Ahora, ¿ustedes saben cómo se diferencia cada uno de estos, uno del otro? Cuando han visto programación 1, cuando han visto programación 2, cuando han visto programación 3, ¿han visto el uso de esto de acá? Nada.
Ya, ¿cuándo hago uso de un AND? AND en español significa y. Yo hago uso de una condicional AND cuando tengo que comparar dos valores y los dos valores tienen que ser verdaderos. Anda a comprar leche y pan. Yo no puedo volver a mi casa si no compré leche y pan. Sí o sí tengo que cumplir con los dos. Si no consigo uno de ellos, fallé. ¿Ya? Entonces, siempre que las dos condiciones sean verdaderas o el resultado tenga que ser las dos verdaderas, el resultado va a ser verdadero y eso se utiliza AND. Ahora, cuando hago uso del operador lógico OR es cuando una de las dos condiciones, solo una se tiene que ser verdadera, no importa si la otra es falsa. Entonces me dicen, anda a comprar leche o leche saborizada, cualquiera de las dos sirve. Mientras que consigas leche, todo bien, digamos. Ahora, ¿cuándo va a ser falso esto de acá? Cuando las dos condiciones sean falsas. No conseguí ni leche saborizada ni leche blanca, entonces fallé con mi misión, el resultado es falso. Pueden buscar las tablas de verdad, pueden repasar su libro de lógica y algoritmos, pueden repasar lo de Prora 1 y eso solamente es la idea principal. Vamos a tratar igual de abarcar acá una explicación con un ejemplo práctico. El NOT básicamente, ¿qué es lo que hace el NOT? Una negación, convierte lo que es verdadero en falso y lo que es falso en verdadero. Nada más. ¿Ya? Ahora miren, ya los operadores de relación o comparación, por si acaso no se acuerdan, es menor, mayor, distinto, menor igual, mayor igual. Y hay unos especiales para SQL, que son between. Between es un intervalo. Como les decía hace rato, si quieren una fecha determinada, las ventas de mayo y de agosto, hago uso de un between, es un intervalo. O aquellos clientes que sus compras están entre 50 y 200 bolivianos, yo puedo hacerles un descuento. Para eso hago uso de un between. Like, el operador like, lo vamos a ver, es un comodín especial. Sabemos muy bien que muchas personas tienen problemas ortográficos. Por ejemplo, puede ser que, como les decía hace rato, Mendoza, una persona lo escribe con Z, otra persona con S. Entonces, para no estar perdiendo el tiempo si lo escribieron con Z o con S, se utiliza un operador like para reemplazar esa letra, la Z o la S. Lo vamos a ver más adelante. Y el operador IN, que la verdad esto es una subconsulta o para hacer una especificación, reemplaza al OR, pero no creo que lo vayamos a ver porque se complica un poco la cosa con el IN, ¿ya? Pero si el ingeniero me dice que les enseñe, se los enseño. ¿Ya? Entonces miren, ya con eso acabamos la teoría de SQL, lo estoy haciendo lo más rapidito. La idea es hacer unas 3 clases de esto, pero como el tiempo no nos ayuda, lo estoy resumiendo, ¿ya? Entonces miren, vamos a comenzar con las funciones de agregado como les decía. Ahí yo sé que es donde se pierde la mayoría y patalean todo el tiempo. Cerrar todo, no vamos a borrar nada, no, y ya. A ver chicos, vamos a hacer una consulta SQL bastante interesante para que ustedes vayan viendo cómo más o menos funciona. Vamos a borrar esto, solamente quiero cliente y pedido. Ahí, y vamos a hacer un zoom. Y tengo SQL, perfecto. Ya, a ver, no hago uso del marcador porque no tengo buena letra, así que todo va a ser con computadora, ya, van a disculpar. Ahora miren, aquí tenemos la tabla clientes y la tabla pedidos. ¿Qué tipo de relación tenemos acá? Tenemos una relación de 1 a muchos. La llave primaria de cliente pasa como foránea hacia pedidos. Ahora, supongan que su jefe viene y les dice, oye, queremos saber de cada cliente cuántos pedidos nos ha solicitado. Sebastián, 20, Rodrigo, 50, Diego Prime, 80, así. Esa es la información que quieren. Entonces, ¿cómo puedo yo filtrar esa información? Si nos damos cuenta, aquí en cliente yo no tengo un atributo que me diga número de pedidos realizados. No tengo ese atributo, no tengo ese valor. Tengo la tabla clientes, tengo una relación entre estas dos. Entonces sí puedo sacar esa información porque tengo la información relacionada. Por cada pedido que se solicite en la empresa, ese pedido le pertenece a un cliente determinado. Entonces, por medio de este atributo especial, de esta llave foránea, yo puedo generar esa información. Entonces, aquí la idea principal es cómo ustedes van a cranear para hacer esa consulta a través del lenguaje de manipulación de datos y todos los comandos que han visto. A ver, vamos a ir vamos a abrir un Word, quizás sea más fácil. Vamos a abrir un Word. Un ratingo. Inicio, sin espacio. 14. Ya. Entonces, miren, chicos, vamos a establecer el enunciado. Realice una consulta. Simulemos que es el examen. Realice una consulta que permita conocer cuántos pedidos ha solicitado cada cliente.
Esa es la consulta y ahora ustedes tienen que hacer uso de los diferentes comandos para dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver. Retrocedamos un poco al inicio de semestre. Ustedes tienen que saber el conocimiento básico de que el modelo conceptual o el modelo entidad-relación es un modelo que trata de adaptar palabras. ¿Por qué palabras? Cuando ustedes hacían su examen teníamos entidades, teníamos atributos y teníamos relaciones. Y nosotros teníamos que identificar cuáles son entidades de ese enunciado, cuáles son atributos y cuáles son relaciones. Lo mismo pueden hacer acá. En este caso estamos hablando de SQL. ¿Cuál es la estructura básica de una SQL? Es select, from y where. Opcional where, por si acaso. Entonces, comencemos con el from, que es lo más importante. ¿De qué tablas yo genero la información? Entonces, ¿qué tablas pueden reconocer ustedes acá de este enunciado? Tenemos la tabla cliente y tenemos la tabla pedidos. Ahí está, ya lo tengo identificado las tablas. Entonces ya tengo un avance. Esto acá lo vamos a poner con colorcitos. Lo tengo, vamos a colocarlo con celeste y está acá con verde. Ya, entonces ya tengo identificadas las tablas. Ahora, ese es el primer paso más importante, identificar de qué tablas. Entonces miren, voy a comenzar acá, un ratingo, vamos a colocarlo en negrito. Palabras reservadas voy a poner con negrita, select, from y where, por si acaso. No siempre se utiliza el where. Ahora, dijimos que en select se hacen uso de los atributos que nosotros queramos, ¿no ven? Entonces miren, en este caso, aquí van a ver un principal inconveniente de SQL, pero de momento voy a seleccionar atributos específicos. Solamente quiero saber el ID del cliente y el nombre de la compañía. Nada más, solo quiero saber eso. ¿Ya? No me interesa más otra información del cliente. Entonces lo que voy a hacer aquí es ID cliente, perdón, van a disculpar. Voy a tratar de, acoplarlo aquí. A ver. Un poquito de zoom. No creo que me funcione. Ya, ahí un poquito, una chalinga. Ahora sí. Entonces, miren, voy a seleccionar el atributo ID cliente, tal cual. Lo malo es que se va a mover, no pasa nada. Selecciono el atributo ID cliente y selecciono nombre compañía. ¿Ya? Nombre compañía. Nombre compañía. Ahora, ¿de qué tablas? ¿De qué tablas son, chicos? Son dos tablas, ¿no? En este caso es cliente y pedido, ¿no? Son dos tablas. Ahora, lastimosamente, aquí ya dejamos las consultas básicas. Aquí ya pasamos a las consultas, por así decir, básico-intermedio. ¿Por qué? Porque ya no trabajamos con una sola tabla, sino que a partir de ahora trabajamos con dos tablas. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿cómo ustedes trabajan con dos tablas? Para poder nosotros trabajar con dos tablas se hace uso de un comando llamado inner join. El inner join nace a partir de la teoría de conjuntos. Ustedes habrán visto en primaria la teoría de conjuntos, unión, intersección, complemento, bueno, cosas del colegio. A ver, ¿una tengo? Es permanente, no tengo. ¿Alguien tiene un marcador por si acaso? ¿No? Ya, no pasa nada, lo voy a hacer acá. Entonces, miren, la unión, el inner join, perdón, para que ustedes puedan comprender de dónde nace, es de la siguiente forma. Miren, aquí tenemos formas, vamos a seleccionar este círculo, vamos a indicar que su relleno sea vacío, sin relleno, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá. Ya, muchas gracias, Rodrigo. ¿Cómo dos veces? Carero, ¿no? Bueno, que ya lo había hecho ya. Ya igual, para que quede grabado. Entonces, miren, el inner join, como les estoy diciendo, ahorita les voy a explicar, es de esta forma, van a disculpar, ahí. Ahora, aquí nosotros tenemos información, digamos, un puntito representa una determinada información, lo mismo acá, otro puntito, y aquí van a ver otros puntitos. Entonces, miren, ustedes tienen que imaginarse que estas son las tablas. La tabla de acá representa al cliente, la tabla de acá representa al pedido. Cada puntito representa un cliente, cada puntito de acá representa un pedido. Entonces aquí vamos a poner cliente, vamos a poner pedido, van a disculpar, no tengo buena letra. Ahí está. Ahora, lo que está aquí, esto de aquí es, ¿qué cosa? Es lo que une a ambas tablas. Aquí estoy diciendo, este cliente tiene un pedido asociado, este otro cliente tiene otro pedido asociado. Entonces, esto de aquí del centro es lo que me permite a mí unir la información de dos tablas.
y eso se lo conoce como inner join. También está la operación join, pero en este caso inner join, la unión interna, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso para representarlo allá en SQL? Va a ser de la siguiente forma. Por favor, presten atención. Aquí yo sé que se van a complicar, pero es practicando la cosa. Entonces, miren acá. Aquí abajito voy a hacer cómo es la consulta de inner join. Para hacer un inner join, yo siempre voy a colocar la tabla principal. Aquí lo voy a poner mejor así. Tabla principal. Me lo está poniendo en inglés. Tabla principal. ¿Ya? Inner join, tabla principal, inner join. Tabla foránea, on, y aquí vamos a colocar lo siguiente, ¿ya? Pero antes de avanzar, miren, por favor, esto acá, esta es la instrucción de un inner join. Si ustedes logran comprender esto acá, no los va a detener nada en su proyecto para hacer las consultas. ¿Qué estoy haciendo acá? Tabla principal es la que tiene la llave primaria. En este caso, cliente tiene su llave primaria principal, la cual me está diciendo, vas a hacer una unión interna con la tabla foránea, es decir, con la tabla donde su llave primaria de cliente se encuentra almacenada como foránea. Y en este caso, ¿cuál es la tabla foránea? Es pedidos, ¿no? Como podemos ver acá, la llave primaria de clientes está como foránea en pedidos. ¿Ya? Eso es. Entonces, ahora, aquí estoy diciendo eso, haceme el inner join, la unión interna entre esta tabla y esta tabla. Ahora, tengo que decirle aquí lo más importante, sobre qué atributos de estas tablas voy a trabajar o cuál es la conexión entre estas dos tablas, qué atributos. Entonces, miren, lo mismo acá. Voy a decir tabla principal, la tengo, tabla principal, punto primary key, igual a tabla foránea. La tengo, tabla foránea, punto foreign key. Ahorita les voy a explicar para qué es el punto, ¿ya? Pero esta es la idea principal. La tengo, lo vamos a hacer un poquito más ahí. Ya. Entonces, miren, voy a borrar el where, no sirve de nada ahorita. El where, lo borramos. Y ya. Entonces, miren, este es el inner join. Básicamente es tabla principal, tabla foránea, sobre qué atributos. La tabla principal, el atributo que es llave primaria, igual a la tabla copia o la tabla foránea, la llave foránea de esta tabla principal. Es un trabalenguas, pero para poder comprenderlo, hacemos uso de un ejemplo práctico. Ahora tengo, vamos a colocarnos acá. Vamos a colocar on. Ahora, miren. Respetando esa instrucción, nosotros tenemos aquí, dijimos, la tabla cliente. Tenemos que respetar como está escrito, clientes con S. Entonces, clientes, inner join. La tabla foránea, ¿cómo se llama? Se llama pedidos. Ahora, ¿sobre qué atributos? Sobre el atributo, en este caso la tabla clientes, punto. La llave primaria se llama, ¿de qué forma? ID de cliente, tal cual. ID de cliente igual a llave foránea pedidos, punto, en este caso ID de cliente, tal cual. Este acá es la copia ID de cliente. Entonces, ID de cliente y listo. Ese es el inner join para este ejemplo. Tabla clientes, que es la principal, la que tiene la llave primaria, llave pedidos, que es la copia o la que tiene la llave foránea. Le especifico sobre qué atributos, el atributo principal y de cliente que se encuentra en cliente, que es igual a su copia que se encuentra almacenado en pedidos, y de cliente.pedidos. Ustedes le pueden poner otro nombre, solamente tienen que respetar el nombre con el cual definen el atributo. No siempre va a ser así, id, no se acostumbren a eso, ¿ya? Entonces miren, hasta ahí, ¿qué es lo que hice? Hasta ahí ya seleccioné la información de las dos tablas. Vamos a verlo, ¿ya? Ahora miren, aquí tengo la información del cliente, ahora quiero la información del pedido. Voy a seleccionar el ID de pedido, el empleado que lo atendió, no. El ID de pedido, la fecha del pedido y la fecha de entrega. Nada más me interesa, ¿ya? Entonces miren, vamos a seleccionar ID de pedido. La fecha, ¿cómo es? Es fecha pedido, todo mayúscula y minúscula. Fecha pedido y fecha entrega. Fecha entrega.
Ahí está. Entonces, miren, voy a tratar de ejecutar esta consulta. Solamente estoy uniendo las dos tablas aquí, no estoy haciendo nada más. Diseño de consulta, SQL y pegamos. Ahora miren, va a aparecer un error. ¿Por qué va a aparecer un error? Eso es lo malo de Access. Lo malo de Access es lo siguiente. Puede que el campo ID cliente especificado haga más de referencia a un campo no sé cuánto, digamos. A más de una tabla, ¿ya? Entonces, ¿qué me está diciendo en pocas palabras? Me está diciendo, oye, disculpa, yo sé que me estás diciendo atributos, que seleccione atributos, pero ¿de qué tablas es cada atributo? Tienen que ser muy específicos con el sistema gestor de base de datos. Es como un niño, ustedes le tienen que dar las instrucciones todas para que lo pueda hacer correctamente su tarea. Si aquí yo le doy de esta forma la información de dos tablas, así nomás me va a lanzar ese error para siempre y nunca vamos a poder avanzar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer en mi consulta, si trabajo con más de una tabla, es colocar el nombre de la tabla de la cual proviene ese atributo, como en este caso clientes. Ya, ahí está, clientes. Esos dos atributos son de clientes, estos son de pedidos. Pedidos, punto y de pedido, vamos a copiar esto, se lo vamos a pasar aquí y lo mismo acá. Entonces, ahora que ya tengo especificada la información de qué tabla proviene cada uno, ya puedo ejecutar la consulta SQL. ¡Tarán! Ahí está. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos la información del cliente, vemos la información del nombre de la compañía, vemos la información del pedido. ¿Ya? Como pueden ver, cliente, compañía y cada información de cada uno de los pedidos, ya uní la información de las tablas. Ahora, yo no quiero verlo así porque así pues ¿cuánto tardaríamos? Ah, mira, Intervar tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ana Trujillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, y así uno por uno. ¿Se imaginan cuánto tardarían en la vida real? Tardarían no sé cuánto. Ya, ahora, para poder automatizar ese tipo de consultas nacen las manipulaciones de datos. ¿Ya? Entonces, miren, hasta aquí ya solamente seleccioné la información de las tablas, solamente eso. Ahora, a continuación tiene que venir lo principal. ¿Cómo hago el conteo de cuántos pedidos hizo cada uno o cuántos pedidos ha solicitado cada cliente? Con una función de agregado. ¿Qué función de agregado me permite contar? La función count. Ahí está, count, tal cual. Abro paréntesis. ¿Y con qué trabaja la función de agregado count? Dentro del paréntesis ustedes tienen que especificar el atributo en el cual se va a ir haciendo el conteo. ¿Cómo yo puedo saber qué cliente me compró cada pedido o me solicitó cada pedido? Vamos a averiguar eso. Sé que es mucha información, chicos, para un día, pero así nomás es el tiempo. Ahora miren, ¿cómo yo sé el pedido por qué cliente fue solicitado? Por medio de su llave foránea. Pedido 50, Eva. Pedido 80, Eva. Pedido 100, Eva. Entonces Eva va a 3 pedidos con su ID de ella, ¿no? Que la representa de forma única en pedidos. Entonces, la función count tiene que trabajar en un atributo en el cual yo pueda saber qué cliente está haciendo ese pedido. Entonces, en este caso es ID cliente, sobre el cual yo puedo trabajar para hacer mi consulta, ID cliente. Entonces, miren, solamente agregué una instrucción, una función de agregado, capaz me lance otro error. Ahorita vamos a ver cuál es ese error. Vamos a ir a vista SQL, cachito, vamos a borrar esto, vamos a pegar lo que hicimos. Y miren, está dando vueltas, me va a lanzar un error. Puede que el campo tanto, no me importa. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema? Les comenté hace un momento que cuando ustedes hagan uso de una función de agregado, tienen que hacer uso de un group by. Siempre que yo haga uso de una función de agregado como esta de acá, o máximo, mínimo, promedio, etcétera, etcétera, siempre que hagan uso de una función de agregado, tienen que hacer uso de un group by. Y en el group by tienen que ir los atributos que no son función de agregado. ¿Cuáles son atributos que no son función de agregado? Este. No son funciones de agregado. Entonces, yo puedo aquí hacer uso de un group by, group by. Entonces aquí si quieren ustedes pueden copiar y pegar o solamente pueden seleccionar uno, creo que igual funciona. Entonces miren, aquí copio y pego y con eso ya estaría solucionado ese error. Entonces miren, lo voy a pegar acá, ejecutar. Me dice puede que el campo ID cliente especificado haga más referencia a una tabla from
la introducción. Ahora espérenme un cachito. Aquí, si no me equivoco, aquí tenemos que hacer uso igual de la tabla clientes, de la cual proviene. No es pedido en este caso. Pedidos, punto ID cliente. ¡Tarán! Ahí está. Ahora sí. Ahora, miren. Aquí no está correcta la consulta. Ahorita les explico por qué. Básicamente es por este problema. Miren. Aquí me está diciendo el nombre de la empresa y cuántos pedidos ha solicitado. Pero si se dan cuenta me está diciendo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Lastimosamente no está mal la consulta. Lo que está mal es la potencia que tiene Access. Access es muy limitado y no me permite hacer esta consulta. Si ustedes la hacen esta consulta en MySQL, no habría ningún problema. Me sacaría la información de la empresa y listo, ¿no? Pero en Access se limita un poco. Ese es el problema. Ustedes tienen que ir jugando con las consultas para ir conociendo cuáles son las desventajas de Access y cómo trabajar y evitarse algún problema en la materia. En este caso, ¿cómo puedo evitar este problema de acá? ¿Cómo puedo hacer yo para que me salga el nombre de la empresa y la cantidad de pedidos que ha solicitado? Lo puedo eliminar lo que serían las fechas, porque recuerden, por cada fecha me está indicando, en esta fecha la empresa Interbyte hizo esto, entonces ese es el problema, las fechas. Si yo saco las fechas y si saco la información del pedido, ya estaría evitando ese problema de que me salga 111. Entonces miren chicos, lo último. Voy a eliminar esto de acá, un ratingo, pedidos, lo vamos a eliminar. Se borra y ahora sí. Aquí me olvidé, pedidos.id cliente, un ratingo. Ratingo sigue apareciendo, nombre de compañía, Interbyte. Nombre de compañía, parte de una función de agregado. Pero me la tengo, aquí vamos a colocar la coma. Ahí está. Entonces miren, corrigiendo un poco lo que les decía de los atributos que no deberían figurar, ya tengo la información un poquito más resumida. Interbyte tiene 6, esta acá tiene 4, 7, 12, 19 y tanto, ¿no? Entonces miren, esa es la idea principal de las funciones de agregado, de los lenguajes de manipulación de datos. Ahora, el detalle y lo malo de esto es que con lo que acabamos de aprender sería lo básico o la pisadita inicial para que ustedes puedan ir avanzando con sus consultas SQL por su cuenta. ¿Cómo podemos ir trabajando para que no estemos tardando y dando vueltas y yo les esté enseñando y perdiendo el tiempo quizás? Es que ustedes vayan avanzando con su proyecto o tengan la idea de qué va a ser su proyecto. ¿Les comentó el ingeniero más o menos cómo tiene que ser su proyecto? ¿No? El proyecto de base de datos consiste en una problemática que ustedes vean, que ustedes decidan y a partir de eso ir creando el modelo relacional en Access. Ha sido una evolución de los proyectos del ingeniero Peinado. En mi semestre, cuando llevé la materia, solamente teníamos que tener 4 tablas y las consultas eran sencillitas. Así como la están viendo al inicio Select From, esas eran las consultas en mi época. Luego ya cuando empezó del 2020, de la pandemia para adelante, empezó a cambiar sus exámenes y empezó a ser un poquito más exigente con el tema de las consultas SQL, ¿no? Entonces, el proyecto ustedes tienen que ver qué problemática pueden agarrar. De entrada les digo que van a haber compañeros que van a tener el mismo proyecto, siempre se repiten unos 3, digamos, compra y venta, peluquería, peluquería, medicina, medicina, taller mecánico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no se preocupen, no es algo malo, es que lo que pasa es que la idea principal se repite, el mismo motor de base de datos se repite y solamente pueden cambiar los atributos o las entidades. Pero yo les recomiendo que ustedes agarren de una problemática que sí puedan defender. Yo no soy bueno en deportes, no sé mucho de fútbol, no puedo hacer una base de datos de los goles que hace o de cada partido que hay en el mundial o qué sé yo, porque no sé, digamos, y el ingeniero me va a decir, ¿y dónde está el fixture? ¿Dónde está lo demás? Yo no sé, digamos. Entonces ustedes busquen problemáticas que sí dominen. Si venden chocolates, hagan de eso, de la venta de chocolates, cliente, pedidos, chocolates, productos, entregas, domicilios, etcétera, etcétera. Si ustedes son de
de vender comida, lo mismo, digamos, pedidos, platos, especialidades, promociones. Entonces, de eso, traten de hacer de cosas que ustedes sepan. Lo principal es que tengan 6 o 7 tablas, o 8 tablas, si es mucho mejor. Y no se limiten con las consultas SQL, por favor. Muchas veces tratamos de salir del paso o de entregar cualquier proyecto para cumplir con la materia, pero tienen que colocar la mayoría de atributos que sean posibles. ¿A qué me refiero? Que existan atributos tipo fecha, que existan atributos tipos numéricos, que existan atributos calculados, entre otras cosas. Si ustedes solamente hacen tipo texto numérico, les aseguro que sus consultas SQL van a ser sencillonas y no va a tener ningún sentido. Entonces, traten de destacar en eso, hagan uso de diferentes atributos, metan fechas, metan valores numéricos y eso. Ahora, ¿cómo podemos avanzar? Sé que el día viernes va a ser paro de transporte, voy a hacerlo virtual la clase. Me pueden ir presentando su avance en la clase siguiente, yo les voy guiando un poco. Y si no pueden con las consultas SQL, por lo menos yo les pido que pongan su intención y que digan, me gustaría saber de mi negocio esta información, esta otra información, y yo les puedo ayudar un poquito así. Pero no me vengan con que no hice nada y todos estén callados, porque yo no me perjudico, digamos, yo le estoy dando de forma voluntaria la materia, son ustedes los que se perjudican, ¿no? Lo que yo trato es ayudarles, pero ustedes tienen que poner de su parte. Ya, entonces yo les pediría eso, que vayan avanzando con su idea, con sus consultas, o sea, el enunciado, aunque sea, si no pueden hacer las consultas, y yo ya les ayudo en la siguiente clase. ¿Qué más? La siguiente clase, antes de ver sus proyectos, voy a enseñarles normalización, y ya con eso ya habríamos cubierto un poquito lo que tendrían que haber visto en el semestre, ¿no? Entonces, eso sería, chicos, no sé si tienen alguna duda o consulta que me quieran realizar. Nada. Ya, bueno, no sé cómo voy a hacer no sé cómo voy a hacer este semestre el tema de su defensa. Generalmente es allá en su oficina del Inge Peinado y se dividen en 2 grupos, ¿no? Un grupo con el Inge Peinado y otro grupo con otro ingeniero. No sé si será el mismo ingeniero, pero la idea es esa, ¿no? La idea es que ustedes puedan presentar un buen proyecto y si el ingeniero les dijo, ya me cansé de ver compra y venta, no quiero ver compra y venta, no hay problema, pero traten de destacar de alguna forma. ¿A qué me refiero con destacar? Access, si bien es limitado, pero tiene automatizaciones con Visual Basic. Con Visual Basic. ¿Han visto programación 2 y 3, no? Ese es el detalle. Ya, entonces traten de destacar. ¿Por qué se los digo? Porque muchos van a tener el mismo proyecto y si no destacan de alguna forma, yo creo que hasta ahí nomás. ¿Ya? Entonces vean cómo pueden destacar, pueden aplicar código de programación en sus formularios y automatizar las cosas. Solo eso sería, chicos, por hoy. Se lo paso todos los documentos en la tarde, en la noche. Ya en la noche se los voy a pasar todos. Si tiene alguien avance de su proyecto, se puede quedar un ratito, unos 10 minutos, les doy algunas guías y ya. Si tienen. Si no, pueden retirarse nomás. ¿Ah? Yo estaba haciendo un formulario. Ya. Ahorita voy. Ahí, claro, ahorita voy con Reinaldo, ahorita voy con el deber.